para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en disputas. Doy gracias al Señor, hermanos, por estar una vez más con todos ustedes acá en la radio La Predicadora. Agradecido al Señor por cuanto Él me ha permitido llegar. Y bueno, estuvimos haciendo el programa en Facebook todos los lunes de 9 a 10 de la mañana. Estamos predicando en Facebook. También ahí en Pastor Ramón Encina, ustedes pueden entrar. Y bueno, y ahí ustedes pueden escuchar también a esa hora la palabra del Señor. Un abrazo a todos los hermanos que nos escuchan. Sabemos que las ondas radiales tienen un alcance bastante extenso. Y bueno, queríamos saludar a los hermanos de las provincias, a los pastores, amigos. El Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, a los hermanos que se encuentran en el Chaco, en Santiago del Estero, en Misiones. El Señor bendiga grandemente. Bueno, y al pastor, de nuestro hermano pastor Juan Tiquiboco, maestro de la palabra también allá en Bolivia, que está acá en Buenos Aires. Y bueno, el Señor le bendiga grandemente a mi amado hermano, consiervo, el Señor le bendiga grandemente. Al pastor Nicolás Blanco, su familia, el Señor bendiga también. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, llegamos un poquito tarde, son las 11:13, según mi reloj. Llegué un poco tarde, pero bueno, gracias a Dios que estamos. Vamos a orar y vamos a ir directamente a la palabra. Ustedes saben que nosotros no damos predicaciones, no somos predicadores. Nosotros enseñamos la palabra, no enseñamos el Evangelio que fue desde el principio, el Evangelio de nuestro amado hermano Pablo, que le fue revelado por Jesucristo, por el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, le fue dado a Pablo para la iglesia. El Evangelio que Pablo predicó es el único Evangelio que la iglesia tiene que inclinar el oído, ¿no? Si bien podemos leer a Juan, a Pedro y todos los que están en el Antiguo Testamento, los que están en los 4 evangelios, pero ninguno de ellos es nuestro maestro. El maestro es el apóstol Pablo, porque eso lo constituyó Dios, lo constituyó nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nosotros tenemos que recibir su enseñanza, su instrucción, y para poder alcanzar las bendiciones de Dios para nuestra vida, para poder alcanzar la vida de transformación, nosotros tenemos que aceptar a Pablo como nuestro apóstol, como nuestro principal apóstol. No reconocemos a otro apóstol que no sea el apóstol Pablo. Ciertamente que también está nuestro amado Señor Jesucristo, por supuesto, que es el primer apóstol de la iglesia, ¿no? Pero el instrumento escogido es el apóstol Pablo para nosotros. Y bueno, como maestro no aceptamos otro maestro, ¿no? Reconocemos a otros apóstoles como los apóstoles del reino, los reconocemos a ellos y bueno, y lo ponemos en el lugar que a ellos los puso Dios, y también reconocemos a aquellos que son constituidos como maestros según el apostolado de nuestro amado hermano Pablo. Bueno, hermanos, gracias le damos al Señor. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Romanos. Llegamos hasta el versículo 11
el último día que yo estuve aquí, que fue el día viernes. Vamos a hacer una oración. Si usted quiere comunicarse con la radio, el WhatsApp es 60 39 33 75. 11 60 39 33 75. Si usted quiere comunicarse con la radio, con el teléfono de línea, es el 60 71 38 45. 60 71 38 45. También, si ustedes quieren comunicarse, ¿no?, con mi celular, con mi número de celular, ahora se lo digo, hermano, es el 11 59 12 23 37. 11 59 12 23 37. Si quiere mandarme algún mensaje, puede hacerlo, algún saludo, alguna invitación, puede hacerlo a ese número. También estamos juntando ayuda para los hermanos de las provincias. Ustedes saben que nosotros somos una iglesia misionera y que vamos a las provincias no solamente con la palabra, sino con ayuda para los hermanos que carecen muchas veces de ropa, de calzado, de ropa apropiada para ir a la iglesia. Tal vez usted tiene un traje que no usa, camisas que no usa, corbata que no usa. Bueno, ellos usan corbata todavía en las provincias, en muchas provincias. Cinturones, ropa para chicos, para chicas, para hermanas. Bueno, ustedes saben, todo lo que usted pueda ayudar a estos hermanos de las provincias, puede hacerlo también. Si usted siente colaborar de otra forma, también, hermano, recibimos todo tipo de colaboración. Por eso le di el número de mi teléfono y también el número de la predicadora. Ellos seguramente que nos van a avisar. El número de mi teléfono es 11 59 12 23 37. Saludo a todos los hermanos. Vamos a hacer una oración y vamos a ir a la palabra de esta mañana. Padre, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, Señor, por la iluminación de tu palabra. Ayer nuestra hermana Verónica nos leyó el Salmo 119, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y eso la verdad que nos alegró mucho porque es una hermana nueva y ella encuentra en la palabra de Dios la luz, ¿no? Dice que ella estaba buscando mucho tiempo la luz y la encontró en la palabra de Dios. Bueno, Padre, bendice a la iglesia, bendice a los hermanos, bendice a aquellos que están cerca y a los que están lejos. Señor, abre los ojos del entendimiento, ilumínalos para que puedan comprender. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ahí dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es un versículo muy fundamental del lado de nosotros, ¿no?, concerniente al pecado. Porque ahora nosotros sabemos que hemos muerto al pecado, que nosotros ahora hemos muerto al señorío. Antes el pecado tenía señorío sobre nosotros, pero ahora hemos muerto al pecado. Antes el pecado reinaba sobre nosotros, pero ahora hemos muerto al pecado. Antes el pecado nos llevaba a hacer lo que no queríamos, ¿no? Pero ahora hemos muerto al pecado, ¿vio? Eso es algo que nos hace saber la palabra de Dios. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjese qué maravilloso, qué precioso. Ahora estamos vivos para Dios en Cristo Jesús, ¿no? Él es nuestro Señor, no es solamente nuestro Salvador, sino que también es nuestro Señor. Entonces, del lado de nosotros este versículo nos declara a nosotros muertos al pecado. Usted está muerto, ya no puede pecar, porque usted tiene que considerarse muerto al pecado. ¿Cuándo murió al pecado? Una sola vez. ¿Cuándo? Cuando Cristo murió. Porque Cristo murió al pecado una sola vez. Así nosotros morimos al pecado
una sola vez. Nosotros ya no estamos bajo el poder del pecado, bajo el señorío del pecado. No tenemos por qué obedecerle al pecado. Ahora le damos la espalda al pecado. Cuando el pecado quiere que nosotros hagamos algo que va en contra de la voluntad de Dios, nosotros le damos la espalda. Le damos la espalda, por así decirlo. No lo escuchamos. Ya no es nuestro Señor. Ya no es nuestro amo. No, ahora nosotros sabemos que hemos muerto al pecado, pero estamos vivos para Dios. Y acá hay un doble reconocimiento. Por un lado, nosotros estamos muertos, por un lado, pero por el otro lado estamos vivos. Fíjese, ¿no? Y ahí tenemos el secreto en este pasaje de una vida santa, ¿no? Porque ahora podemos vivir una vida santa, separada, ¿no? Para Dios. ¿No? ¿Por qué? Porque ahora sabemos que hemos muerto aquello que impedía que nosotros viviéramos una vida santa. ¿Qué era lo que impedía que nosotros viviéramos una vida santa? El pecado, ¿no? Pero ahora hemos muerto al pecado. Pues hasta que nosotros mismos no nos veamos impecables en Cristo por medio de la muerte y la resurrección, no hemos hallado la manera de acercarnos a la impecabilidad en la vida, ¿no? Nosotros tenemos que vernos muertos en Cristo, pero también tenemos que vernos resucitados en Cristo para vivir una nueva vida, ¿no? Nosotros podemos vivir una vida sin pecar. Fíjese, hermano, ¿no? Podemos de alguna manera tener victoria sobre el pecado que antes nos gobernaba. Antes nos gobernaba el pecado, pero ahora por la fe, porque el justo vivirá por la fe. ¿Quién es justo? Usted que creyó en Jesucristo. Usted que lo recibió como Señor y Salvador, Dios lo declara justo, sin culpa. ¿Por qué? Porque el pecador que usted era, el pecador que yo era, Jesucristo lo llevó a la cruz y lo crucificó. Y ya el pecador murió, pero ahora estamos vivos para Dios. ¿Cómo estamos vivos para Dios? Como hijos, como santos. No, ahora somos santos, ahora no estamos para pecar. No estamos para vivir en el pecado, porque ahora somos hijos de Dios. La vida que nosotros hemos recibido no puede deleitarse en el pecado. La vida que es la vida de Dios, la vida de Cristo en nosotros, aborrece el pecado. Por lo tanto, hermanos amados, tenemos que revestirnos de este pensamiento. Tenemos que recibir de esta enseñanza de corazón. Tenemos que creer que esto dice la palabra de Dios. Cuando creemos nosotros definitivamente lo que Dios dice acerca de nosotros, que verdaderamente hemos muerto al pecado con Cristo, entonces estamos haciendo progresos en cuanto a la victoria presente sobre el pecado y sus consecuencias. Nosotros, ¿qué tenemos? La Biblia dice que hemos muerto, pero también que hemos resucitado con Cristo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos a lo que escuchamos? Creerlo. Tenemos que creerlo, esa es la responsabilidad que tenemos. Cuando creemos, obedecemos la palabra. ¿Quién obedece? Lo obedece nuestra naturaleza humana, lo obedece nuestra alma santificada. Entonces, ¿usted qué responsabilidad tiene frente al hecho de saber que usted ha muerto al pecado, pero está vivo para Dios? La responsabilidad suya es creerlo. Usted lo tiene que creer, pero cuando usted empieza a creer, la carne se va a manifestar. La carne va a manifestar su concupiscencia. No, la carne va a querer reinar donde antes reinaba el pecado, ahora quiere reinar la carne. Y la carne le va a llevar a usted a querer hacer lo que usted hacía antes, porque la carne no puede ser santificada. ¿No? La carne tiene la concupiscencia y la concupiscencia da a luz el pecado y el pecado da a luz la muerte. Entonces nosotros ahora no tenemos que vivir conforme a la carne. Tenemos que creer lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué dice Dios en su palabra? Que hemos muerto al pecado, pero que ahora estamos vivos para Dios. Eso, cuando usted sienta el deseo de pecar, cuando usted sienta la debilidad de la carne, cuando usted sienta la atracción
del mundo, cuando usted sienta la atracción de la concupiscencia, usted ahí tiene que declarar la palabra. Estoy muerto al pecado, pero vivo para Dios. Ahora yo ya no peco, ahora vivo para Dios, vivo una vida santa. Usted tiene que creerlo y lo tiene que declarar en el momento de la prueba, ¿no? Porque todo pasa por el fuego es la prueba, ¿no? Y si su fe es sincera, si usted realmente creyó con el corazón, usted va a pasar por la prueba y no se va a quemar. Pero si usted dice que está muerto, ¿no? De la boca nada más, ¿no? De la boca para afuera, usted va a pasar por el fuego y va a caer. Pero va a caer para que usted se dé cuenta que su fe no fue verdadera, sino que fue una fe fingida. Pero vuélvase, levántese de esa derrota que tal vez usted tuvo y empieza a ser sincero. ¿Qué es ser sincero? Ser sincero significa creerle a Dios, creer la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Usted que cayó en falta, usted que fue vencido por las concupiscencias de la carne, que usted está muerto al pecado, que usted está vivo para Dios. ¿Lo cree usted? Declárelo. Ahora, en este momento, declárelo. Yo estoy vivo para Dios. Yo soy una nueva creación. Yo soy santo y justo en Cristo, ¿no? Ahora he muerto al pecado, al poder del pecado. Y entonces ahora dele la vuelta, dele la espalda al pecado. Dele la espalda a la tentación y entonces mira a Cristo, porque Cristo está ahí, guardándolo, protegiéndolo. Entonces nosotros no realmente diríamos, en realidad, que este reconocimiento no tiene nada que ver con la experiencia. No, a veces nosotros reconocemos que estamos muertos con Cristo, ¿no? En nuestro viejo hombre, y que estamos vivos para Dios, pero nuestra experiencia a veces está lejos de esto. ¿No? La experiencia es el resultado y sigue como cosa natural a nuestra fe, a nuestra declaración de fe. Sigue como cosa natural, pero no hay liberación sin nuestro reconocimiento. Nosotros tenemos que reconocer. En la prueba se reconoce. Cuando usted está ahí en la tentación, usted tiene que reconocer que usted ya no es un pecador, que usted es un hijo de Dios, que usted es santo, que usted es justo, perfecto en Cristo. Dios nos manda a reconocer que hemos sido liberados de la esclavitud en la cual no está todo hombre que nació en Adán. Nosotros hemos sido liberados de la esclavitud donde Adán nos puso, ¿no? Ahora somos hombres libres. ¿Libre para qué? Para no pecar. ¿Libre para qué? Para presentar nuestros miembros para servir a la justicia. Ahora no hay nada que nos impida a nosotros servir a Dios. No hay nada que nos impida a nosotros amar, perdonar, ¿no? Ahora no hay nada que nos impida a nosotros vivir para Dios, porque lo que impedía fue crucificado, muerto y sepultado. ¿Usted lo cree? Declárelo entonces. Acuérdese que eso primeramente usted lo tiene que reconocer. Reconozca que usted está vivo para Dios, que usted ha muerto al pecado. Usted reconozca que hay una vida nueva dentro suyo. Reconózcalo, declárelo. No mire la experiencia que tuvo, sino sobre ese fracaso que usted tuvo, sobre esa debilidad que se manifestó, usted declara: yo soy un hijo de Dios. Yo soy santo, justo, perfecto. Ahora voy a ser un hombre victorioso por medio de lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. ¿Entiende, hermano? Entonces fíjese ahí en Romanos 8:21 vamos a leer. Dice así la palabra de Dios, 8:21, que también las mismas escrituras serán liberadas. Romanos 8:21, que también las mismas criaturas serán liberadas de la servidumbre de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Fíjese, gloria al nombre del Señor. Dios nos manda a reconocer que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Y toda la creación está ahí bajo esa esclavitud, bajo ese impedimento. La esclavitud de corrupción, como dice ahí en Romanos 8:21. Entonces, las tendencias que nosotros tenemos, ¿no?, son malas y son terrenales,
y deben ser mortificadas o puestas a muerte, esas tendencias, ¿no? Tienen que ser puestas a muerte por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, ¿no? Si la vida espiritual ha de ser mantenida, va a tener que ser por medio del Espíritu Santo. Usted no va a poder mantenerse en una vida espiritual si usted no depende del poder del Espíritu Santo. Usted necesita recibir el poder del Espíritu Santo. Usted necesita la experiencia del Espíritu Santo, de haber recibido el Espíritu Santo en su vida. Usted me dice, pero pastor, yo ya recibí el Espíritu Santo por la fe. La fe no es lo mismo que la experiencia. Usted por la fe recibió el Espíritu Santo, pero no tiene la experiencia, como fue en el caso de Hechos capítulo 9, capítulo 10, en la casa de Cornelio, cuando los hermanos se reunieron ahí y el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaron en otras lenguas. La experiencia de tener el Espíritu Santo también es mencionada en el capítulo 2 del libro de los Hechos, donde los 120 que estaban reunidos ahí, dice que ellos recibieron el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y hablaban en otras lenguas. Fíjese, una cosa es tener el Espíritu Santo por la fe y otra cosa es tener el Espíritu Santo a través de una experiencia con Él. ¿Vio, hermano amado? Muchos tienen el Espíritu Santo por la fe, pero no tienen la experiencia. Y acá nosotros necesitamos los dos. Necesitamos la fe y necesitamos la experiencia. Por eso, en Juan capítulo 20, 21, Jesús sopló sobre los discípulos y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Y ellos lo recibieron por fe, pero necesitaban la experiencia, necesitaban el poder del Espíritu Santo. Porque el poder del Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas. Entonces las lenguas son por señal, dice, no de que hemos recibido el Espíritu Santo, de que hemos recibido el poder del Espíritu Santo. Entonces, le damos esa señal ¿para quiénes? Para los incrédulos. ¿Y quiénes son los incrédulos? Los demonios, los principados y potestades. Si hay algo que los demonios y potestades y Satanás mismo no quiere que usted hable en lengua. No quiere que usted ejercite las lenguas. No quiere que usted sea lleno del poder del Espíritu Santo. Por eso cuando hablamos la palabra de Dios por la fe, no es lo mismo que hablar la palabra de Dios con la llenura del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo, entonces nosotros ahí vemos que la persona que está siendo administrada, ¿no? Por la palabra que un hermano habla por el medio del poder del Espíritu Santo, la palabra opera sanidad, opera liberación, opera prosperidad, opera muchas cosas opera. No es lo mismo que hablar la palabra por la fe que hablar la palabra con la llenura del Espíritu Santo. Por eso, ¿cómo mantenemos una vida espiritual nosotros? Por medio del Espíritu Santo, por medio del poder del Espíritu Santo. Fíjese, hermanos, la necesidad que tiene la iglesia de este tiempo de buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Pero qué busca la iglesia? La iglesia quiere suplantar al Espíritu Santo con otras actividades, con otros movimientos, con otras agitaciones, ¿no? Que es todo carnal, que ese no tiene poder para transformar, no tiene poder para que nosotros manifestemos la nueva vida. Entonces, fíjese, el Espíritu Santo reside en nosotros. El pecado se afana en reinar por medio de nuestro cuerpo mortal. Pero debemos recordar que somos nuevas criaturas nosotros. Nuestros cuerpos no nos pertenecen. No nos pertenecen nuestros cuerpos. Más solamente son lugares en los cuales vivimos. Nosotros vivimos acá en este cuerpo. El pecado busca esclavizarnos por medio de las concupiscencias, por medio de los deseos de nuestro cuerpo, para reinar sobre nosotros así. No es pecado tener deseos no corporales, sino no podemos evitar esto. No es pecado tener esa inclinación, ¿no? Eso es natural en todos nosotros, ¿no? Ni es pecado ser tentado, ¿no? A gratificar estos deseos carnales.
Pero es pecado rendirse a esas tendencias. Es pecado darle lugar, satisfacer los deseos de la carne. Eso sí es pecado. Es presentar nuestros miembros, ¿no?, para satisfacer nuestras concupiscencias. Eso sí es pecado. Pero tener, ¿no?, esas inclinaciones, ¿no?, ese deseo, ¿no?, eso viene de la carne de nosotros. Y la carne tiene deseo. La carne tiene tendencias, ¿no?, pecaminosas. Y eso es natural. Eso no es quitado de nosotros. Eso nosotros le tenemos que entregar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo mantiene a nuestro cuerpo, ¿no?, que tiene esas tendencias pecaminosas, lo mantiene en estado de esclavitud, ¿no? Él tiene el poder, porque como dice ahí Romanos, capítulo 8, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley es el poder, porque el poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder de la ley del pecado y de la muerte. Entonces hay una ley superior. La ley del Espíritu es mayor que la ley de la carne, que la ley del pecado que está en mis miembros. Es mayor. Por eso nosotros sí o sí tenemos que vivir en el Espíritu las 24 horas del día. No solamente cuando vamos a la congregación, no cuando vamos al culto, sino todos los días, las 24 horas del día tenemos que estar viviendo y andando en el Espíritu. Amén, hermano. ¿Lo cree usted? Yo lo creo. Yo lo creo con todo mi corazón. Creo que si yo me descuido del Espíritu, si yo no atiendo al Espíritu, si yo no me dejo guiar por el Espíritu Santo, entonces la carne se va a manifestar. ¿Y la carne qué se manifiesta? Las concupiscencias. ¿No? La carne quiere satisfacerse por medio de las concupiscencias. Y entonces si yo le doy lugar a las concupiscencias, entonces el pecado va a querer reinar sobre mí nuevamente. ¿No? Y de ninguna manera, porque nosotros ya vivimos bajo el gobierno del pecado. ¿Se acuerdan, hermano, cuando éramos pecadores? ¿Se acuerda cómo vivíamos nosotros? Vivíamos en adulterio, en fornicación, en robo, en ira, en contienda, en asesinato y en tantas cosas vivíamos. Pero ahora, ¿qué pasó? Ahora fuimos libertados. ¿Pero qué sentíamos cuando vivíamos en esa vida? ¿No? Fíjese lo que dice ahí Romanos, capítulo 6, en el versículo 20. Porque cuando fuiste siervo del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por fruto la santificación y por fin la vida eterna. Volver otra vez a estar en esclavitud es como una persona que estuvo presa, ¿no?, durante varios tiempos, sin ver el sol, sin ver los paisajes, sin ver el mar, la arena, sin ver nada hermoso, solamente paredes frías y húmedas. Y ahora sale libre, y ahora puede contemplar el cielo y un sol radiante, y puede contemplar las montañas y las cascadas de agua que caen allí, puede contemplar la belleza que está delante de sus ojos, ¿no? Esa persona nunca más va a volver a la cárcel, ni loco vuelve atrás. Y encima se encuentra con una familia que antes no tenía, ¿no? Esa persona va a amar la libertad hay que amarla. Nosotros tenemos que amar la libertad, y esa libertad es Cristo. Él nos hizo libre para no pecar, libre para presentar nuestros miembros a la justicia, libre para poder manifestar el amor, no el amor entre hermanos y el amor hacia Dios. Él nos hizo libre, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ya nos hizo libre la verdad a nosotros. Cristo nos hizo libre. ¿Cómo no vamos a vivir para Él? ¿Cómo no vamos a ofrecer, como dice ahí? Fíjese lo que dice Romanos capítulo 12.
Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Vio? Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo ahora. ¿Vio? En sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque ahora me niego, estando con vida, me niego, ¿no?, a vivir bajo las concupiscencias. No quiero vivir bajo la carne, bajo el poder de la carne. Yo quiero presentar mis miembros para Dios. Y entonces, ¿qué nos enseña la palabra? Que la única manera de hacerlo es por el Espíritu, que ya vamos a llegar ahí, hermanos amados. Entonces, fíjese, hermano amado, hermano querido, hermana que escucha la predicadora, nuestro programa, alabado sea el Señor. Entonces, fíjese, allí estamos, el pecado se afana en reinar por medio de nuestros cuerpos mortales, ¿no? Él quiere reinar en nosotros, pero debemos recordar que somos nuevas criaturas. Nuestros cuerpos ya no nos pertenecen, son solamente lugares que nosotros ocupamos como casas. El pecado busca esclavizarnos por medio de las concupiscencias, por medio de los deseos que nuestro cuerpo tiene, para reinar sobre nosotros. No es pecado tener, como dijimos, no es pecado tener deseos corporales. No podemos evitar esto. Es natural tener esos deseos. No es pecado ser tentado a gratificar, a ceder a esos deseos carnales. Pero es pecado, como habíamos dicho, rendirse a esos deseos, ¿no? A satisfacer esos deseos. Somos exhortados por la palabra de Dios, ¿no? Tenemos que rendirnos a Dios como vivo de entre los muertos, dice, y nuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Ahí en el capítulo 6, versículo 13, usted lo puede leerlo, hermano. Cuando aceptamos, ¿no?, como verdadero hecho que morimos a Cristo, al pecado una vez, y la realidad añadida que estamos vivos para Dios en Cristo, entonces nosotros nos daremos cuenta cuán imposible es continuar rindiendo nuestros miembros al pecado, ¿no? Ahora, en cambio, le entregamos a Dios como instrumento en sus manos para obrar justicia. ¿Se da cuenta, hermano? Mire, yo estoy a 53 años en el camino del Señor. Y este capítulo me dio una libertad, me dio una victoria sobre todas aquellas cosas que cuando era joven no la podía vencer. Quería servir a Dios, amaba a Dios, quería servirlo con todo mi corazón. Pero me encontraba siempre como Pablo se encontraba en el capítulo 7. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y hasta que me encontré con el capítulo 6 de Romanos, y ahí encontré la victoria. Ahí encontré, Cristo me dio la victoria por medio de la cruz. No es que yo mato al hombre viejo, no es que yo mato la carne, eso lo hizo Cristo en la cruz. Él llevó el cuerpo de pecado a la cruz y lo crucificó, lo mató. Él llevó mi vida vieja a la cruz y la mató. Y ahora me dio una vida nueva. Y ahora tengo un vaso de barro débil. No débil porque soy débil en la carne, pero somos fuertes en el Señor. En el Señor somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fíjese, hermano querido, hermana, cuántos jóvenes, cuántas personas tienen tienen problemas con la carne, con el pecado. Acá está la solución. Usted tiene que creer que usted está muerto al pecado. Entonces, fíjese lo que dice. Gracias doy a Dios que aunque era ese esclavo del pecado, se da cuenta de lo que dice, aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón. Es una cuestión del corazón. Usted obedeció de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. ¿Qué es la doctrina? La enseñanza. Usted fue enseñado, usted fue instruido por la palabra, por el Espíritu, por Dios mismo, ¿no? Cómo liberarse del poder del pecado. Usted fue enseñado que ahora usted no es un pecador,
que ahora usted es un hijo de Dios, santo, justo y perfecto, por medio de lo que Cristo hizo. ¿Vio? Entonces, en el versículo 12 del capítulo 6 de Romanos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Por qué? Porque estamos muertos. Según el versículo 11, hemos muerto al pecado. Una sola vez. Una sola vez. Entonces dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos. Y en el 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento. Acá la palabra instrumento es como armas que va en contra de la verdad, como armas de iniquidad. Antes de presentar nuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, antes presentémonos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Vio? Ahora nuestros miembros, ¿para qué son? Para manifestar la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es la vida de Dios en nosotros. La justicia es Cristo en nosotros. La justicia, fíjese, si nosotros presentamos nuestros miembros para servir a la justicia, nunca vamos a pecar. Nunca vamos a pecar. Es imposible porque nosotros presentamos nuestros miembros para servir a la justicia. Pero fíjese, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis enseñado. En el 14, versículo 14, ¿qué dice? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Ya no tenía señorío sobre nosotros el pecado. Pues no está bajo la ley. ¿Qué le daba poder al pecado? La ley. ¿Qué ley? La ley de Moisés. Le daba. Por eso todos los que están bajo la ley de Moisés están bajo el poder del pecado. Porque la ley le da vida al pecado y mata al pecador. Ya no estás bajo la ley, dice, sino que ahora estamos bajo la gracia. ¿Se da cuenta? Porque según Juan capítulo 1, 17, dice la palabra que por medio de Moisés vino la ley, pero por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. Entonces, hermano, ¿cuál es nuestra responsabilidad frente a lo que usted está oyendo? Su responsabilidad es creer. Es decir, amén, Señor Jesús. Usted tiene que ahora recibir la enseñanza que estamos dando como la enseñanza que Dios dio a la iglesia. Esta enseñanza comenzó en el principio. En el principio la iglesia enseñaba estas cosas. En el principio la iglesia enseñaba a los hermanos a tener victoria sobre el pecado, a tener victoria sobre la carne. En el principio la iglesia obedecía de corazón aquella enseñanza, aquella forma de doctrina. La iglesia obedecía la palabra de Dios. Pero ¿qué hacemos en estos últimos días? En estos últimos días no obedecemos la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. ¿Cuántas iglesias llevan a los hermanos a guardar la ley de Moisés? ¿Cuántos hermanos enseñan la ley de Moisés? ¿Cuántos? ¿No? Ponen a los hermanos bajo esclavitud. Ponen a los hermanos bajo maldición. ¿Vio? Porque aquel que está bajo la ley está bajo maldición. Pero Cristo nos liberó a nosotros de la ley. Y Él mismo se hizo maldición por nosotros. Y ahora Él es maldito o fue maldito en este momento. Fue maldito, ¿no? Aunque Él no puede ser maldito. Pero Él fue maldito tomando nuestro lugar y nos hizo justos a nosotros. ¿Se da cuenta, hermano? No estás bajo la ley. No estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Fíjese lo que dice ahí en Gálatas, en el capítulo 5, 18 del libro de Gálatas. Mi amada hermana, mi amado hermano, mire lo que dice la palabra del Señor. Gálatas, capítulo 5, versículo 18. Mas si soy guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, ¿no? Eso es lo que manifestamos cuando estamos bajo la ley. ¿Qué se manifiesta cuando estamos bajo la ley? Adulterios, fornicaciones, inmundicia, disoluciones, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, a las cuales os denuncio, como yo ya os he denunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, que si estamos bajo la ley, no heredamos el reino de Dios. ¿Por qué? Porque nada de lo que se manifiesta bajo la ley puede heredar el reino de Dios. Entonces, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Mi querido hermano, mi querida hermana, estamos leyendo Gálatas capítulo 5, versículo 18. ¿Vio? 5, 18. Gloria al nombre del Señor. Porque dice la palabra del Señor. Quiero leer, creo que en el capítulo 3 de Gálatas, ¿no? La ley y la fe. Entonces fíjese lo que dice. En el capítulo 3, 9. Luego los de la fe son benditos. ¿Qué dice? Los de la fe son benditos. ¿No? Y los de la ley son malditos. Fíjese, no podemos estar bajo la ley, tenemos que estar bajo la gracia, bajo la fe. Pues, dice, luego los que son de la fe son benditos. Si usted quiere ser bendecido, tiene que vivir bajo la fe, bajo la gracia. Porque el creyente Abraham, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que quieren cumplir los mandamientos de Dios, todos los que quieren cumplir los mandamientos de Dios para ser salvos, para ser bendecidos por Dios, dice que ellos están bajo maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que no permaneciese en todos los mandamientos que la ley demanda. Acá dice, maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mas, por cuanto por la ley ninguno se justifica, ninguno alcanza la vida eterna, ninguno alcanza a agradar a Dios por la ley. Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo, como usted y yo, porque somos justos por haber creído, que el justo por la fe vivirá. La ley también no es de la fe, sino el hombre que los hiciere vivirá por ella. Cristo nos redimió, nos compró de la maldición de la ley y se hizo por nosotros maldición. Como está escrito, maldito cualquiera que es colgado en un madero. Y así hizo el Señor. Entonces, fíjese, querido hermano, querida hermana, ¿no? Pero gracias a Dios, que aunque éramos esclavos, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. El versículo 17 y el versículo 18. De Romanos capítulo 6. Voy a mirar la hora, hermano, porque no sé qué hora será. Tengo justo, el Señor siempre me advierte en el momento justo. Gracias le doy al Señor, hermano. Vamos a dejar aquí en el versículo 17 y 18. Hermano, hermana, ore al Señor, que le abra los ojos de su entendimiento. Ore al Señor para que usted sepa que usted ha recibido en Cristo. En Cristo usted recibió la gracia. En Cristo no recibió la ley. En Cristo usted tiene que vivir por la fe, no por las obras. A nosotros no nos salva orar, ayunar, las vigilias, todo eso no nos salva. A nosotros lo que nos salva y lo que nos da vida eterna y lo que nos hace hijos de Dios es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, porque somos salvos, entonces oramos. Porque somos salvos, ahora nosotros ayunamos. Porque somos salvos, ahora hacemos vigilia, no para ser salvos.
Pero todo eso lo hacemos no para estar bajo la ley, sino bajo la gracia. Todo eso lo vamos a ver. Hermanos, les mando un abrazo a todos los hermanos que escucharon la predicadora. Les bendigo con la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, tenemos que aprender a reírnos. Tenemos que, esta vida es una vida de felicidad, es una vida de victoria, es una vida de alabanza, es una vida de salud. Nosotros tenemos que ser personas saludables. Muchos en la iglesia están enfermos, toman 6, 7 pastillas para mantener su cuerpo, en vez de depender de la vida de Dios que está en nosotros, porque la vida de Dios que está en nosotros no produce enfermedad, ella produce salud. Por eso la palabra de Dios es una palabra saludable. Es saludable, quiere decir que tiene vida. El Señor les bendiga, Padre. Estoy delante de tu presencia agradeciéndote esta palabra que tú me has dado para compartir con tus hijos y con tus hijas. Señor, bendice a aquellos que han creído, aquellos, Señor, que realmente son sinceros y buscan de corazón vivir esta nueva vida que tú les has dado. Señor, llena con Espíritu Santo, llena con tu poder los corazones, las vidas de los hermanos y de las hermanas que son sinceros, que te aman. Señor, que ellos puedan entender que no es por obra, sino es por fe. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor.